En noviembre del 2019 viajamos a un evento en Medellín en el que conocí a Nancy Martínez, CEO del grupo Leaf en México. Hicimos clic de inmediato porque nuestras empresas tienen el mismo propósito: construir un mundo mejor creando mejores lugares para trabajar. Después de compartir historias y algunas cervezas, acordamos viajar a Ciudad de México en el primer Q del 2020, con el fin de hacer gira de medios, realizar algunas entrevistas para el documental y promover lo que para nosotros sería el primer congreso experiencial de bienestar y felicidad en el trabajo, Happiness Fest. En marzo viajamos a Ciudad de México y gracias a Nancy contamos un poco de nuestra historia en medios como Entrepreneur, Mejores Empleos y Universo Capital Humano. Pero lo mejor fue haber tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes líderes del país para que nos contaran la versión de felicidad que promueven en sus empresas, y a ustedes que ya están viendo este documental. Happiness está sold out. Se vendieron todas las entradas a Happiness 15 días antes del evento. Ya no hay nada disponible. Muchas gracias a todas las personas y empresas que han confiado en Happiness, que han confiado en colombianos exitosos. Más de 3 millones de contagiados y 250.000 muertes han sido el resultado del nuevo coronavirus que sigue ganando terreno a nivel mundial, provocando el aumento diario de contagios y muertes. Lo que comenzó con un solo caso reportado del virus en diferentes países, hoy se ha convertido en una pandemia. La primera muerte por la infección en la región se anunció en Argentina el 7 de marzo. Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. En marzo del 2020, el mundo se puso en pausa. Las operaciones de las empresas se detuvieron, la venta de productos y servicios se congeló. Los proyectos que se habían firmado para el 2020 se cancelaron. Parecía que todo lo que habíamos aprendido hasta ahora quedaba obsoleto. La forma de trabajar, de relacionarnos, de vivir y de divertirnos había cambiado totalmente a causa de un virus mundial. Pero, ¿qué hicieron las empresas para superar este gran reto de escala global y mantener la calidad de vida y el bienestar de las personas en el trabajo? Ese fue un proceso absolutamente increíble y como tantas organizaciones tuvimos que adaptarnos ágilmente. 3M tenía una ventaja muy grande, o dos ventajas muy grandes. La primera, que desde antes de la pandemia ya era una empresa muy global y por ende ya estábamos acostumbrados a trabajar desde formas diferentes que forzosamente estar todos en la misma oficina. Y segundo, 3M ya tenía una política de trabajo flexible y lo que hoy podríamos llamar híbrido. Se empezaron a desdibujar las líneas entre la vida personal y la vida laboral. Muchos jefes que estaban trabajando 24 horas al día, que llamaban, que ponían reuniones sábados, domingos, festivos, en las mañanas, en las noches. Para nosotros la pandemia fue un aprendizaje hermoso. De los retos más tesos fue cómo lograr mantener la mayor cantidad posible de personas. Ahí sí que tuvimos que vivir lo que era ser una familia. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? Disminuimos la jornada laboral para que ellos no dejaran de recibir, por lo menos aunque estuvieran en casa, las personas que no podían estar en los restaurantes, al menos un mínimo vital, que por lo menos tuvieran con qué comprar sus alimentos o las cosas. Todas las personas que devengábamos los salarios más altos los disminuimos para poder solventar el resto de la nómina, que a ninguno nos faltara nada, que tuviéramos lo mejor que pudiéramos, y fuimos muy flexibles en muchas cosas. También fuimos muy conscientes de que si habían empresas que estaban ofreciendo otras oportunidades laborales donde en el momento en que nosotros no podíamos ser la mejor opción, ellos lo podían ser. Ahí estábamos ayudando a las personas a migrar, protegimos los contratos laborales hasta el último momento y bueno, acá estamos, logramos subsistir. Creo que el momento de la pandemia fue un momento que marcó un antes y un después para la humanidad, ¿no?
y desde Globant obviamente también lo experimentamos no solamente nosotros mismos sino en nuestros Glovers, y un poco lo que hicimos desde la compañía fue acompañar en 3 frentes: el primero salud física, el segundo salud mental y el tercero en comunicación o socialización. En lo que tiene que ver con salud física, lo primero era poder disminuir la ansiedad a la gente respecto a tanta información. En ese sentido, en Globant se contrató una persona especialista epidemióloga para entrenar a la gente, para que las personas pudieran hacer preguntas, para que alguien experto pudiera despejar los mitos, que era parte de lo que generaba más angustia en las personas. De la misma manera, el cuidado en esos momentos para las personas que se infectaron de COVID, no solamente los Glovers, sino también sus familias, y no solamente desde la parte médica, sino desde la estrategia de people o de talento humano. El área de TCBP, que son nuestras business partners, se encargaban de contactar diariamente a cada persona infectada o que tuviera un familiar infectado para saber qué tipo de apoyo necesitaba, y ahí activábamos apoyos dependiendo de lo que la persona necesitara. Sabemos que una de las cosas que más generaba preocupación a las personas era cómo puedo acceder a las vacunas. Globant fue una de esas compañías que en Colombia compró vacunas para los Glovers y pudieron acceder hasta 3 dosis, e incluso también tenían la posibilidad, cuando ya cubrimos la planta de Glovers, de abrir o de ampliar este beneficio a las familias. Realmente fue algo que las personas agradecieron mucho en ese momento de tanta incertidumbre. El segundo punto es todo lo que tiene que ver con salud mental. Trabajamos en el desarrollo de webinars donde las personas pudieran también hablar de cómo se sentían, de la ansiedad, de sus temores, mucho acompañamiento en manejo de duelo, porque claramente nunca en la historia de Globant, al igual que seguro le pasó a muchas compañías, fallecieron tantos Glovers. Entonces el abrir el espacio para que las personas pudieran de alguna manera despedir a sus compañeros, tener ese momento de sentirse en un espacio seguro, hizo la diferencia. En salud mental también era muy importante acompañar a los papás. Una de las cosas más difíciles de la pandemia, y seguramente todos los que somos papás lo experimentamos, era ¿cómo ahora lidio con mi vida? Tengo en un solo lugar el trabajo, a mi esposo, a mi esposa, a mi pareja, a mis hijos. Por ejemplo, nadie estaba preparado para esto. Entonces le enseñamos a los papás cómo organizarse en casa. Hicimos incluso un espacio en la web donde las personas podían entrar y encontrar actividades para hacer con sus hijos. Por ejemplo, espacios donde ellos podían hacer cosas que fueran en la computadora, pero también juegos que se podían hacer en familia, por ejemplo, para aprovechar todo ese tiempo que estábamos compartiendo juntos. Y el tercero es lo que tiene que ver con comunicar y socializar. Desde la pandemia nosotros empezamos a implementar nuestros all hands, que son los espacios donde nos estamos reuniendo con los Glovers de manera frecuente para que pudieran también hacer preguntas, para contarles lo que estaba pasando con la compañía. Muchos de ellos también estaban preocupados porque sabían que era un momento complejo en general para la economía mundial, y tener la posibilidad de tener allí a sus líderes referentes hablando de tranquilos, las cosas están bien, ustedes están en un espacio seguro, hacía diferencia. Y lo último era también divertirnos. Uno de nuestros valores es have fun, entonces hacíamos también after office virtuales donde los Glovers se reunían a jugar, a hacer bromas, a celebrar la vida en medio de esa situación tan complicada que fue la pandemia. La historia es muy bonita porque antes de la pandemia esta compañía trabajaba 100% en oficinas. Llega la pandemia, toca adaptarse rápidamente, como le pasó a 99% de las compañías, pero lo interesante fue que logramos hacer muchas reflexiones con nuestros líderes para que el modelo fuera permanente. Y no solamente que sea desde tu casa, sino realmente desde donde seas productivo, que tenga una buena conexión de internet y trabajar por objetivos. La pandemia nos dio una oportunidad absolutamente magnífica para irnos al espectro más moderno e innovador en la experiencia del empleado, y es creando el modelo de Work Your Way, trabaja a tu manera, que te he mencionado anteriormente, porque básicamente lo que le estamos diciendo a las personas es: acá buscamos talento, confiamos en la gente, creemos que son responsables, buscamos gente buena que es capaz de tener un alto impacto independientemente de dónde esté
Y en eso ha sido en lo que nos hemos enfocado y eso ha posicionado muy fuertemente la marca empleadora de 3M. Hoy en muchas partes del mundo la gente está buscando trabajar en compañías como 3M por lo radical que es en ofrecerle a las personas flexibilidad, autonomía y confiar en su nivel de responsabilidad. So I think that what the pandemic exposed was the inadequacies of what we were doing prior to the pandemic. So prior to the pandemic, there was not really very good work-family accommodation, but the pandemic, you know, when you suddenly close schools, you could really see the strain on particularly women in the workforce, but on families. So the pandemic just really exacerbated, made much worse already pre-existing problems. Already in the US, there was inadequate mental health. I don't know if you know this, 61% of US counties have no single psychiatrist in them. So we were already short of mental health professionals, and the pandemic, with its increase in stress and depression, just made that inadequate mental health coverage more visible. We need to take human health, both behavioral and physical, much more seriously, and we need to make it a priority. Luego de la pandemia hemos visto, seguramente no solo Globant, y bueno, si miramos seguramente cifras del Ministerio de Salud podemos ver que todo lo relacionado con trastornos de salud mental o enfermedades de salud mental ha incrementado de manera considerable. En Globant hemos dedicado tiempo y seguimos dedicando esfuerzos a decir cómo podemos acompañar a las personas. Ahí como que vemos pros y contras del modelo de trabajo remoto, ¿no? Tiene un montón de beneficios, favorece la productividad, favorece la calidad de vida, pero también hemos visto que en estos modelos no es fácil muchas veces llegar a las personas. En un modelo presencial, de repente si nos veíamos todos los días en la oficina y un día yo te veía, no sé, como cabizbajo, yo te podría preguntar, Juan, ¿qué pasa? ¿Por qué te veo hoy como distinto? Y seguramente tú tenías la posibilidad de hablar, de abrir una conversación. Hoy en día, desde la virtualidad, no es tan fácil llegar a esas personas y muchas personas que de repente hoy ya no son tan activas socialmente pueden estar experimentando ansiedad, depresión, estrés. Creo que allí está el reto más grande para las áreas de talento humano. What has happened to people, at least in the United States and many other places in the world, is not so pleasant. There has been a move to separate people from permanent jobs, the rise of so-called gig economy. Organizations are less of a community than they once were. Organizations have shed responsibility in many respects for their people. Pension plans, so pensions have gone down. A fewer percentage of organizations in the US now offer health insurance, and the health insurance they offer is more costly to the employee through co-payments and deductibles. So I would say, you know, one thing I've noticed is in the last 25 years, there's really been almost an abandonment of people. And even though organizations say people are our most important asset, when you look at what they do, they really shed a lot of responsibility for the well-being of their people. And that's, I think, hard. So now people have to fend for themselves in a very difficult economy. El COVID-19 transformó de manera radical la forma en la que la gran mayoría de personas trabajábamos. Distanciamiento físico, protocolos de salud, trabajo remoto, videollamadas, entre otras, le dieron forma a lo que llamamos la nueva normalidad. Aunque fue una época muy difícil, muchos de estos cambios han sido positivos y con suerte van a perdurar en el tiempo. La priorización de la salud mental de las personas, el foco en el bienestar, la posibilidad de mejorar la calidad de vida evitando el tráfico y la movilidad, los actos de bondad ante las dificultades y la creatividad a flor de piel. Durante la pandemia perdimos mucho, pero también aprendimos a ganar un poco. La pandemia parte un antes y un después, y creo que el reto hoy es procurar la seguridad psicológica y el bienestar integral de los trabajadores. Yo sí creo que el bienestar de un trabajador, la calidad de vida de un trabajador es felicidad y es productividad, y la productividad en cualquier empresa es un caso de negocio.